esta mesa sería el último podcast que sirve un poco como de síntesis de todo lo que hemos aprendido a lo largo del proyecto. Yo normalmente hago un resumen nada más empezar, pero este congreso ya ha sido un perfecto resumen y además nos apremia el tiempo. También creo que no hace falta que presente a los que estamos porque ya han sido presentados, solo voy a presentar a Raúl, que él es el secretario ejecutivo del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, donde yo trabajo también como investigador y responsable de comunicación. Y dicho esto, pues simplemente yo creo que vamos a empezar. Y me voy a permitir el lujo de establecer el orden. Entonces, primero de todos, me gustaría que empezara Jacinto Choza, si es posible, porque yo creo que de todos los que estamos aquí es el que más puede situar la cuestión en un sentido antropológico, mitológico, etcétera. Y además él es en realidad también un gran colaborador de todos los programas. De hecho, cuando empezamos, que no teníamos muchos conocimientos, él aportó todo lo que a nosotros nos faltaba. Luego puede continuar Rafa Monterde, coordinador del proyecto. Después iremos a José Alfredo, luego Raúl y finalmente José San Martín. Bien, la dinámica del podcast es muy sencilla, pero yo la voy a cambiar porque normalmente nosotros estos podcasts, para quienes nos hayan escuchado, suelen durar entre 2 horas y a veces hasta 3 horas si nos entusiasmamos. Entonces, vamos a hacerlo de 1 hora. Y nuestros turnos en los podcasts suelen ser de 5 minutos. Aquí lo voy a reducir a 3 y solo vamos a tener 3 turnos. O sea, 2 turnos para desarrollar un poco la idea y 1 de conclusión y ya con eso daríamos por terminado el podcast. Bien, dejarme que ponga el cronómetro. Vale, pues podemos empezar ya. Jacinto, para ti, ¿cómo la mitología en la narrativa audiovisual influencia en la concepción del humano? ¿Cómo influencia pues, al humano en sí? Vamos a ver, después de haber participado yo en diversos podcasts contigo y con algunos de los que estáis aquí, después de haber asistido al congreso que ha durado ayer y hoy y que terminamos ahora, y después de haber pensado lo que se me ha ido sedimentando en la reflexión, pues he sacado una idea que se puede expresar bien en unas palabras de Josep San Martín Esplugue ayer o esta mañana. Esto yo diría, vamos a ver, el cine es filosofía, o la mejor filosofía del siglo XX es el cine, y la mejor reflexión que se le puede brindar a todo el mundo sobre los problemas que pueden ser más acuciante para los hombres del siglo XX es el cine. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, me gustaría apoyar eso con testimonios o frases de probablemente los dos más importantes filósofos del siglo XX, que son Heidegger y Wittgenstein, que los dos han sostenido que, bueno, la filosofía reflexiva y teórica y crítica es una cosa que pertenece más bien a la modernidad o más bien al pasado y que o a un tipo de especialidad de la reflexión y que ahora en el siglo XXI lo importante es desarrollar la tarea del pensar, y los dos utilizan esta palabra, el pensar, la tarea del pensar, contraponiéndola a la filosofía como una reflexión teórica y científica. La tarea del pensar es pensar para resolver problemas y para resolver problemas prácticos de la vida. Tanto Wittgenstein como Heidegger abren un nuevo campo y un nuevo ámbito en la filosofía
a partir de la segunda mitad del siglo XX y desde luego en el siglo XXI en este sentido. La filosofía es pensamiento sobre los problemas de la vida, ¿vale? Y yo creo que el mejor pensamiento sobre los problemas de la vida que hay es el cine. Sobre todo después de que en el siglo XX también se ha roto y se ha disuelto la frontera entre filosofía y literatura. Y una vez que se ha dicho, bueno, esta frontera se ha disuelto, entonces es mejor ceder una palabra más ecuánime, más amplia, más completa y más clara al relato para resolver los problemas que tenemos. Y yo creo que esa palabra más clara la tiene el cine. Punto. Luego, en mi segundo turno diré otra. Muchas gracias, Jacinto. Rafa, te paso la palabra. Muchas gracias, Josep. Yo respecto a qué supone el cine en cuanto a la formación de la imagen del ser humano de sí mismo, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo personalmente en mi historia yo he visto cine antes que leer un libro. O sea, a mí las películas en cierto modo han configurado mi manera de ver el mundo antes que las letras. Las letras las descubrí después, poco a poco, ¿no? Entonces, sí que creo que puede ayudar a configurar el pensamiento humano del hombre contemporáneo, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Pero bueno, además de eso, y continuando también con lo que decía el profesor San Martín ayer, es que el cine nos hace ciertamente creativos y excepcionales, porque el que podamos crear imágenes de nosotros mismos manifiesta esa dimensión reflexiva y espiritual del ser humano, ¿no? O sea, Proclo, por ejemplo, decía que aquello que vuelve sobre sí mismo es que es espiritual e inmaterial. O sea, entonces, en cierto modo, el cine, al ser una manifestación de esa capacidad reflexiva que tiene el ser humano, manifiesta también su propia espiritualidad. Y tirando un poco de la tradición cristiana o judeocristiana, cuando se dice que el ser humano es imagen de Dios, entonces Dios al crear ha creado una imagen de sí mismo, ¿no? Entonces, al hacer cine o cualquier otro tipo de artes, me atrevería a decir, el hombre está manifestando que es imagen de Dios, ¿no? Porque puede hacer una imagen de sí mismo. Y entonces, en este momento que parece que se han acabado los grandes relatos, yo creo que el propio cine, el acto artístico de creación cinematográfica, es en sí mismo un gran relato. O sea, puede que las narraciones cinematográficas estén en cierto modo un poco atomizadas, pero ellas manifiestan algo que es muy íntimo del ser humano, que coincide con todos los momentos de la cultura, y es que puede exteriorizar aquello que es invisible, que es el alma, ¿no? Entonces, el cine es una de esas metáforas de lo invisible que se manifiestan desde las pinturas en las cavernas hasta en las pantallas de los móviles, ¿no? Y yo hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Rafa. José Alfredo, si quieres continuar. Sí, a mí me salen unas palabras del relato, ¿no? Que ha sido toda la preparación de este congreso, palabras de bendición, por todos los que habéis ido haciendo pues mes tras mes y con tanto contenido los podcasts que ahora culminamos, ¿no? Estáis algunos ahí, y gracias y palabras de bendición también para el congreso, ¿no? Yo creo que bueno, ya habréis visto que humanamente pues he cometido muchos fallos, ¿no? Pero tengo una sobreabundancia de sentido de bendición de tanto don recibido. Es decir, he escuchado cosas tan bellas, he escuchado cosas que ayudan tanto a vivir de una manera reconciliada y amable con los demás, que yo creo que eso es un don incomparable, ¿no? Entonces,
Sí que y ya entrando en el tema, aunque creo que no me he salido diciendo eso, sí que comentábamos don José y yo, que comentamos muchas cosas y al final a lo mejor me apropio cosas que escucho de él, pero bueno, menos. El cine está hecho para la filosofía porque ayuda a pensar, impulsa a pensar, favorece a pensar, promueve a pensar, bendiciendo. Eso es además lo que añadiría. Es decir, no es normal en un congreso así que haya, donde ha habido un cierto maltrato de los participantes con los horarios y de los propios en los paneles también con el horario, que surjan ese tipo de reflexiones. No es normal que un ponente como hemos tenido ahora, un conferenciante en Jerónimo, disfrute tanto contándonos lo que nos está contando. No es normal. Es decir, yo creo que tenemos que bendecir por este tipo de lenguaje que nos recuerda algo y que yo creo que es el relato de los relatos, que estamos hechos para el encuentro y que estamos hechos para la familia humana, ¿no? Y ese es el relato de los relatos y lo tenemos. ¿Y por qué hace falta una mitología? Porque somos como somos y cada uno lo explicamos de una manera que es hija de nuestra historia, de nuestra mentalidad, de nuestra sensibilidad. Pero lo importante es aprender a escuchar y a bendecir el relato del otro, ¿no? Y yo creo que eso también lo hemos hecho. Pues creo que ya no me sale decir nada más. Josep, muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Raúl, te paso la palabra. Gracias. Y sobre todo, antes de hacer mis comentarios, quisiera yo agradecer a los organizadores de este congreso. Realmente ha sido una experiencia muy aleccionadora y me la he pasado muy bien. Yo quisiera decir, bueno, me gustaría reivindicar un poco la crítica que hacía Jacinto Choza a los cientificistas, porque el ser cientificista tiene sus bemoles. Y claro, hay también diferentes corrientes y grados, pero yo como biólogo me formé como cientificista. Entonces, reconozco a los reduccionistas, a los positivistas lógicos, a los materialistas, en fin, a todas las diferentes versiones que hay de los cientificistas, pero en el fondo, viéndolo de manera pues constructiva, el ser cientificista es ver el mundo desde una visión naturalizada. O sea, es una preferencia metodológica para buscar explicaciones en lugar de interpretaciones. Porque pues, lo que busca la ciencia es evidencia empírica y a partir de ella explicar las cosas de una manera inteligible. Y las interpretaciones muchas veces nos pueden llevar a, pues, entender un fenómeno, un problema, una situación, pues de manera infundada. Pero, en fin, es simplemente una acotación que quería yo hacer. Se trata de una preferencia metodológica y más que nada ya se le quitó lo metafísico del siglo XIX o de principios del siglo XX y el ser naturalista es simplemente querer explicar las cosas con evidencia empírica. Bueno, dicho esto, quisiera yo también decir que el cine, y lo ha demostrado este congreso con todas las intervenciones que hemos escuchado, se ha convertido en algo necesario para ver el mundo. El cine ya forma parte
de nuestras vidas. Y aunque se ha hablado de cierto tipo de películas en donde nos han hecho analogías, el uso de metáforas, arquetipos, como herramientas para abordar sobre todo temas emocionales y conflictivos. Pero a mí me gustaría señalar que una parte importantísima del cine también nos ha ayudado a lo largo de la historia del propio cine, que apenas tiene un siglo, para darnos cuenta de, o para mostrarnos, por ejemplo, con King Kong, que resulta que los grandes simios tienen sentimientos. Y no solo eso, que tienen mente al grado de sacrificarse para salvar a una persona de la cual se enamora el gorila, ¿no? Y por ejemplo, y ya con esto termino, esta primera intervención. En 1945, Estados Unidos le avienta 2 bombas a Japón, a Hiroshima y Nagasaki. Y unos años después, tranquilamente en Tokio, aparece un monstruo que es Godzilla. Hay una relación ahí, necesariamente consecuencia de esa devastación que causaron las bombas atómicas, y que menos mal que no arrasó con todos los japoneses y que digirieron el trancazo, pero de paso apareció Godzilla y debe haber alguna explicación para entenderlo. Muchas gracias, Raúl. José San Martín, te paso la palabra. Bueno, yo preferiría seguir escuchando a Jerónimo José Martín que a mí mismo, ¿no? Pero bueno, ya que no puede ser, o sí, ¿no? Mi intervención la voy a dividir en 3 partes. Ahora haré la introducción brevemente y la segunda parte ampliaré y en la tercera concluiré, para que así sean 3 y 3 minutos. Bueno, pues Jerónimo José Martín ha dicho el ser humano es un ser social. Y lo ha dicho varias veces. Pero no solo eso. A lo largo de este congreso se ha hablado mucho del ser humano como un ser social. Bien, yo soy catedrático de filosofía de la ciencia. Y como tal, pues no dejo de reivindicar desde la filosofía la ciencia y desde la ciencia la filosofía. Y en ese sentido, sin incurrir en cientificismos, voy a tratar brevemente, muy brevemente, de mostrarles, no demostrarles, porque demostrar es mostrar la verdad y en la ciencia no se muestra la verdad. Mostrarles por qué es importante atender la ciencia de nuestro tiempo para entender lo que ha sucedido estos días aquí hablando de filosofía y cine. Miren, perdonen porque alguno de ustedes, y en esto no quiero extenderme, va a pensar que lo que voy a decir ahora es una herejía filosófica y además dicha por un español y bajito. Y eso casi es imperdonable. Mi buen amigo Jacinto ha dicho 2 de los grandes filósofos del siglo XX, o los 2 grandes, aunque yo no estaría totalmente de acuerdo, fueron Wittgenstein y Heidegger. Bien, Heidegger, cuando define el ser humano, ¿saben ustedes, y si no lo saben, pues ahora lo sabrán, que lo llama el Dasein? Y bueno,
Javier Marías, que era muy simpático, una vez acudió a un congreso y apareció Heidegger vestido de alemán, pero de alemán de la Selva Negra. Y le dijo a sus compañeros, ahí llega Heidegger vestido de Dasein. Yo creo que fue una de las cosas más concretas que se han dicho acerca del término Dasein. ¿Qué significa Dasein? Bueno, pues lo más concreto aún que lo de Julián Marías podría ser que se trata de un ser eyectado en el mundo. Pues bien, repito, aunque sea bajito y español, yo voy a tratar de dar un Dasein o tratar de explicar el Dasein de otro modo, que creo, por lo demás, que estaba muy presente en el pensamiento de Heidegger, pero que no lo expuso con la claridad suficiente, porque yendo en contra de aquella célebre frase de Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. Ya saben ustedes que los buenos filósofos europeos son los oscuros. Pues bien, yo creo que Dasein en Heidegger significa Das Sein für den Link. Es decir, ya me ha salido el alemán, el ser para el vínculo. Si algo es el ser humano, es un ser para el vínculo. Sin la madre no cabría la supervivencia. No cabría. Nacemos vinculados a. Somos seres para el vínculo. Pero no somos seres para el vínculo por cualquier cosa, sino por naturaleza. Porque el ser humano tiene naturaleza. Tiene notas esenciales que constituyen rasgos biológicos de carácter hereditario. Y una de esas notas es precisamente la de la vinculación. No fue un alemán, fue un italiano, aunque no es de origen italiano, llamado Rizzolatti, con su escuela, con Pellegrino, con Fadiga, con Fossati, sí, entre otros. ¿Quién descubrió que aquí, en nuestro cerebro, y no solo en el área premotora, sino sobre el área de Broca, sí, ya termino esta primera parte, existen unas neuronas que nos vinculan inconscientemente al otro. Y aquí termino la primera parte de mi intervención. Muchas gracias a todos por esta primera intervención. Me quedo con esta última intervención que habla de la vinculación, que ha sido transversal para todo el Congreso, porque además creo que además tiene esa visión propositiva para construir nuevos relatos, ¿no? Ayer se dijo que acertadamente que hacer nueva mitología es algo que no se puede decidir y hacer así como así, sino que es algo que sucede después de mucho tiempo, ¿no? Pero sí que se pueden realizar nuevos relatos, sí que se pueden construir nuevos relatos, y como hemos visto además de mano de Jerónimo, pues la verdad es que a mí me alegra personalmente, porque hasta pensaba que había menos cine de este tipo, ¿no? Porque qué suerte tienes de poder ver todo ese cine, ¿eh? Qué envidia, la verdad. Y además me ha gustado mucho porque ha traído muchísimo optimismo, yo creo, a este congreso. A mí personalmente me ha emocionado muy positivamente, ¿no? Y eso hacía falta. O sea que para el próximo congreso también te vamos a invitar, ¿eh? Y bueno, creo que también otra de las cuestiones que se han hablado mucho en este congreso, sobre todo cuando intentábamos justificar el origen del cine en el mito, es que el cine tiene esa capacidad que, por un lado, intenta hacer una representación que hasta cierto punto puede ser naturalizada, pero también lo hace desde un punto de vista interpretativo y abstracto.
¿no? Se conjuga ese consciente e inconsciente, del que también se ha hablado aquí en muchas intervenciones, y que precisamente por eso el cine, por esa capacidad que tiene de identificarnos, y siento si soy reiterativo porque yo hablé justo ayer de estos temas, pues acabas entendiendo cosas muchísimo más fácil a través de la mirada de la cámara, identificándote con los personajes, desde ese consciente al inconsciente, que si lo lees en un libro de texto o te lo explican en una lección, ¿no? Entonces, ahí también a mí me surgen dudas o preguntas que podrían responderse a continuación, si quizás el problema está precisamente en intentar fijar la explicación del hombre desde una visión o totalmente naturalizada o totalmente interpretativa, ¿no? No será a lo mejor la conjunción de las dos cosas un camino interesante, y que precisamente quizás el mito ha estado desde sus orígenes, a partir de los pocos conocimientos que tenía hasta hoy, construyendo relatos un poco más en ese sentido que en uno totalmente categórico u otro. Y bueno, como siempre en los podcasts estos son abiertos y cada uno puede decir lo que le dé la gana. Así que a continuación, Jacinto, pues puedes responder a alguno de los planteamientos que ya han iniciado otros compañeros, o si quieres decir lo que te dé la gana, pues ya sabes. Antes he dicho que la filosofía, a partir del siglo XXI, voluntariamente cede la posición de regir la sociedad al pensar, sin una especificación y una especialización en una reflexión muy compleja y difícil y muy para minorías, como es la ciencia o como es la filosofía. Una vez que se ha borrado la frontera entre filosofía y literatura, o entre filosofía y arte, ¿no? Bueno, entonces yo querría todavía abundar y proseguir en esta línea diciendo que si entendemos que la filosofía del siglo XXI es el cine, y que el cine no es reflexión, porque el cine es arte, y el arte es la expresión de la vida, ¿eh? Así es como lo define Dilthey, y el arte son la cantidad de las formas posibles de expresión de la vida. Entonces el cine, como arte y como expresión de la vida, permite revalidar la antiquísima definición de hombre como el animal que tiene palabra o que tiene lenguaje, y mediante el cual puede ponerse de acuerdo con los demás hombres acerca de qué es lo bueno y lo útil para la comunidad, para la polis, ¿no? Bueno, yo diría, desarrollado eso en la filosofía durante 25 siglos, en el siglo XX desemboca en otro de los filósofos también, quizá el más citado a final del siglo XX, que es el gran creador y difusor de la hermenéutica, que es Gadamer, cuando la definición aristotélica de hombre en tanto que animal que tiene lenguaje, la reformula diciendo: los hombres somos una gran conversación. El hombre es una gran conversación. Bueno, resulta que a final del siglo XXI la forma de una conversación en el que toda la humanidad tiene voz y voto y toda la humanidad tiene algo que decir es el cine, y solamente el cine y la música. Pero bueno, la música y el cine están unidos de una forma que la ciencia es universal, la filosofía es universal, pero son muy reflexivas y son para minorías. En cambio, el cine es una conversación que todo el mundo en la cual la humanidad entera se unifica. Se ha unificado la humanidad en el siglo XX, yo creo que gracias a, en primer lugar, la conciencia ética de la humanidad. Se ha unificado, yo diría, que gracias al Holocausto y a Hollywood,
y que es probablemente el último servicio que el pueblo elegido ha prestado a la humanidad, que es unificar la conciencia ética de la humanidad a través de Hollywood, que como todo el mundo sabe es capital judío y mercado judío. Y efectivamente ha generado una solidaridad universal en un mercado universal controlado por Hollywood, por supuesto, aunque cada vez menos, creo yo, no lo sé, pero... y entonces resulta que los grandes relatos se terminaron porque llegaron hasta el final, que es hasta el siglo XX. A partir del siglo XX todos los hombres cuentan sus relatos, pequeños relatos o grandes relatos, y todos los pueden escuchar cada uno en su propia lengua, como si el cine llevara a cabo un nuevo Pentecostés, y cada uno oía en su propia lengua aquello, y les hablaban en parábolas, en historias en las cuales todo el mundo, y eso unifica la conciencia. Y yo creo que este programa de investigación sobre cine y filosofía pone eso de manifiesto. Muchas gracias, Jacinto. Rafa, te paso la palabra. Gracias, Josep. Bueno, yo tengo que continuar un poco con lo que dice Jacinto y lo digo con una experiencia personal. Yo he tenido que usar mucho BlaBlaCar este último año porque mi novia vive en Madrid, yo vivo en Valencia, entonces cada 2 por 3 he tenido que tener experiencias con gente desconocida. En un coche, 3 horas, y entonces, ¿de qué hablas? Parece situaciones incómodas. Y yo que me he encontrado con que sí que hay relatos comunes, hay lenguajes comunes con los que todos nos identificamos, es el cine, las series y pues igual alguna de otros libros, pero sobre todo lo audiovisual y la música, ¿no? Entonces, un viaje en el que empezábamos todos siendo desconocidos, acabamos siendo bastante amigos. Era una amistad breve, ¿no? Pero en cierto modo había sido un momento muy agradable. Entonces, yo lo que destacaría es eso, lo que dice Jacinto, de que se ha universalizado un lenguaje, se ha puesto en común una cultura, también un modo de vivir, y a través de las historias encontramos pues fuentes de sentido, aunque sean fragmentarias, ¿no? Y luego lo que decía don José, el tema del vínculo. O sea, aunque vivamos en un mundo de la imagen, a veces tan rápido, etcétera, etcétera, todos nos relacionamos con eso. Aunque a veces las nuevas tecnologías ofrezcan relaciones en cierto modo superficiales, son relaciones. Y se puede profundizar ahí. Y aún queda mucho, o sea, del mismo modo que la imprenta supuso una revolución técnica y cultural y humana, las nuevas tecnologías pueden aún humanizarnos mucho. Simplemente tenemos que encontrar igual la forma. Y una muy buena forma lo tenemos en los relatos audiovisuales. Entonces, sinceramente, con este proyecto he encontrado también una ocasión tremenda para filosofar y para vivir, aparte de reflexionar, Jacinto, ¿no? Que a veces la vida, bueno, a veces no, la vida supera la reflexión, ¿no? Eso es lo más precioso. Y el cine también. O sea, porque el propio autor no puede predecir lo que va a provocar en el espectador. Esa es la magia de la catarsis, ¿no? Yo creo que... Y nada, simplemente eso. Muchas gracias, Rafael. José Alfredo, te paso la palabra. Muchas gracias, Josep. He aprendido mucho, ¿no?, estos días, y yo creo que me ha hecho sentirme felizmente pequeño. Yo digo, uy, cada vez me noto que sé menos de cine y menos de filosofía, ¿no? Pero consolado, ¿no?, por ver gente que sabe tanto. Y entonces me he dado cuenta que una de las cosas más mágicas del cine es que te hace admirar a los pequeños. Es decir, a mí me ha gustado, hoy me ha impactado, ¿no? Una escena que yo no había visto, que es esta que has puesto de Julia Roberts, cuando el niño de la cara, y hace una oración, que dice Wonder, y hace una oración que yo creo que es la oración de todos los padres o todas las madres cuando mandamos con inseguridad a nuestros hijos, sobre todo si tienen alguna debilidad. Señor, que la diré mal, que no lo maltraten, ¿no? Yo creo que es una oración tan humilde como... Y en otra, esta sí que la había visto y coincido contigo, que es sorprendente que no haya tenido más difusión, Mamma de Julio Medem,
cuando le dice, el hijo, he decidido que el alma sea inmortal, y ella, que es agnóstica, le dice, hecho, ¿no? Es otro momento. Entonces yo creo que el cine está hecho para darnos fuerza también, para ver el valor de lo pequeño, de los débiles. Yo comentaba con un amigo mío que sabe mucho del cine, me decía, ya ves, en Hollywood, hacer que Gary Cooper, se refería a Mick John Doe, que Gary Cooper haga de vagabundo. Fíjate, cosa más falsa. Dije, no, es que ¿por qué los vagabundos no pueden tener la belleza de Gary Cooper? ¿Qué mirada tenemos? Claro, se quedó un poco descolocado, pero es así. O sea, yo creo que la magia es que un vagabundo, un sin techo, pueda ser Gary Cooper, es una manera muy hermosa de hacer ver que la belleza del ser humano muchas veces está oculta. Eso lo sabemos bien, ¿no? Desfigurado, no tenía figura humana, etc., ¿no? Entonces yo creo que mantener el tenor de la vida sobre eso no es fácil, ¿no? Y ya termino con una reflexión de Cabell, ¿no? Cabell ponía sus comedias del rematrimonio y sus, que le llamaba otras veces comedias chifladas, en el fondo él ponía la centralidad del matrimonio para renovar una sociedad, ¿no? Y él hablaba incluso del matrimonio que supera sus dificultades y le llama el rematrimonio. Dice, porque en el matrimonio es en el lugar en donde se habla de verdad y la conversación hace crecer al uno y al otro, y se cae y se levanta. Y entonces dice, en el matrimonio, en esas conversaciones, no hay ningún héroe que sea superior al otro. Es que la mujer y el varón tienen que escucharse y tienen que reconocerse mutuamente en que se tienen que abajar, ¿no? Y él decía, y qué peligroso es que, dice, que la sociedad americana pues haya asumido los principios de la justicia de Rawls como códigos de una sociedad decente para creerse que estamos por encima de todo reproche. Porque cuando nos creemos que estamos por encima de todo reproche, nos hacemos, anida en nosotros el desdén, el desprecio, el sentido de la superioridad, la indiferencia ante el sufrimiento, la indiferencia sobre la desigualdad o la marginación. Muchas gracias. José San Martín, le paso la palabra. Ah, no, perdona. Disculpar. Raúl. Bueno, volviendo a los monstruos. ¿Qué es lo que exaltan los monstruos en el cine? Por ejemplo, ¿por qué causó tanto impacto la película Frankenstein? Porque Mary Shelley quiso mostrar al mundo que los seres humanos no podemos vivir solos. Somos sociables. Y si queremos explicarlo a nivel nuclear, somos familiares. No podemos vivir como el niño que vive del bosque. Bueno, sí. Pero en el caso de Frankenstein es clarísimo que, desde luego, lo hace de pedazos, pero lo que queda es un ser humano terriblemente solo. Y, por ejemplo, en el caso de los seres espeluznantes, que yo no sabía que espeluznantes lleno de pelos, el hombre lobo, el abominable hombre de las nieves y demás, son seres en donde lo que se está exaltando es el miedo y la angustia. Ese miedo a vivir, esa angustia de vivir y sobre todo de no satisfacer las necesidades elementales del grupo o de la sociedad en la que uno forma parte. Muchas gracias, Raúl.